Perfecto, muchas gracias Margot. Excelente, Carlos, con la exposición. Bien, vamos a conocer un poco acerca de la plataforma, tocar algunos de los aspectos, conceptos que nos ha ido comentando Carlos. Y bien, bueno, la plataforma es una solución en la nube, es una herramienta modular con múltiples soluciones y que abordan tanto los sistemas de gestión, así como los aspectos estratégicos, también incluyéndose los temas de sostenibilidad. La idea es que cada organización, pues en base a las necesidades, vaya activando las aplicaciones o tools, caso mejora continua, caso gestión de cambio, y dentro de la plataforma, al ingresar, pues los colaboradores interactúen con este escritorio, ¿no? Por aquí se personaliza el logo de su organización, hay un buscador de aplicaciones, luego cada colaborador, en base a sus responsabilidades, puede indicar qué módulos le gustaría tener como un acceso directo en este apartado. Luego va a tener opciones de navegación, porque la idea es que sea práctica y sencilla para que todos puedan encontrar la información que están buscando y que deseen gestionar. Por eso disponen de un mapa de navegación donde pueden ir dándole clic y ir desplegándose en cada una de las aplicaciones. De igual manera pueden encontrar los botones de las mismas en este segundo apartado. Y en el tercero, por aquí, navegar sobre el mapa de procesos, ¿no? Para las organizaciones que tengan implementado la 45.000, la 14.000, y claro está la 9001, es un módulo bastante interesante porque pueden encontrar la información relacionada, por ejemplo, a nivel de objetivos, procesos de gestión de cambio, indicadores vinculados al objetivo, al proceso que estamos consultando. Entonces, de aquí pueden encontrar la ficha del proceso, poder encontrar documentos y encontrarán la información siempre vigente, ¿no? En base a los permisos que tenga cada colaborador, pues podrá consultar un documento, podrá descargarlo, podrá ver los indicadores y conocer el cumplimiento que van teniendo. Y como también les íbamos mencionando, poder también vincularlo a otros módulos de la solución. Entonces, este módulo también es interesante, sobre todo en las empresas, como les mencionaba, que ya tienen su gestión orientada a los procesos o ya están certificados, que los colaboradores puedan tener esa navegación 360 y poder vincularlo a los módulos que tengamos activos para el proyecto, ¿no? Como les iba mencionando, pueden ser documentos, pueden ser indicadores, objetivos, registros de gestión de cambio, entre otros. Yendo un poco hacia el ejemplo que nos iba contando Carlos, vamos a empezar por la mejora continua. Al ingresar a esta aplicación, tenemos una vista resumen. Esta vista resumen nos brindará los campos que nos da visibilidad de cómo va el desempeño de la misma. Podría ser la fecha del reporte, a qué sistema de gestión corresponde, cuál fue el hallazgo, el origen, qué tipo de acción se está ejecutando, si procedió o no, cuántos días tiene abierto este registro. Podríamos tener un contador de todo el registro, cuántos días, o de repente entre etapas, ¿sí? Ahora veremos a qué me refiero con ello. En qué fase se encuentra. Y en la plataforma tenemos una herramienta de configuración. Aquí vemos un ejemplo de cómo pues, se podría dar la mejora continua en ISO Tools, ¿no? Hay una etapa de registro, revisión, análisis de causa, plan de acción, verificación de la eficacia y cierre. Y por aquí tenemos otro ejemplo, también vinculado a la gestión de hallazgos o mejora continua, donde vamos a ver cómo se ha podido personalizar el mismo proceso. Y es que la plataforma es bastante versátil. Por aquí tenemos un código que puede ser una codificación avanzada, a qué empresa, sede, unidad de negocio corresponde, cuál es el tipo de hallazgo, su descripción. Hemos aplicado una metodología para evaluar su criticidad, cuándo fue detectado, en qué fase se encuentra y el contador que vimos anteriormente también en el ejemplo del otro centro demo. Y cuando vamos al diagrama, este es un aspecto fundamental, ¿no? El cómo se puede adaptar el procedimiento que tenemos en la plataforma. Vamos a identificar algunas etapas que también la mencioné en el ejemplo anterior. Esta es la etapa de registro, análisis de causa, con su propia terminología que tenemos dentro de la organización. Y por aquí se despliega en paralelo al análisis de causa una acción inmediata, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, dentro de ISO Tools, cada una de las etapas se va a poder personalizar. Y aquí también se ha activado el concepto de lecciones aprendidas. Uno de los puntos que también nos iba contando Carlos, que finalmente sea una base de conocimiento para poder compartirlo con el equipo, con la organización. ¿Dónde está también la clave de la solución? ¿Por qué los clientes la valoran tanto? Y es que no solamente vamos a personalizar las etapas, sino la idea de la automatización es poder preconfigurar los responsables, ¿no? Entonces, por aquí podemos dejar que todos los colaboradores vayan reportando sus hallazgos, sus oportunidades de mejora, y luego,
en base a ello, en base a la configuración, vamos a indicar quién es el siguiente responsable, ¿no? Puede ser a nivel de cargo, a nivel de rol. Esta persona completará ciertos campos, llamados campos personalizados, los cuales algunos serán obligatorios y opcionales, y luego transitará a un siguiente responsable. Entonces ya la plataforma nos va a ayudar con esa gestión, ese seguimiento de tareas a través de notificaciones vía correo electrónico. Ahora veremos algunos ejemplos, y que nos permitan que el flujo de trabajo siga continuando. Y si alguna de las actividades, pues quisiéramos que si llegase una fecha límite, porque podemos colocarle plazos. Quizás esta etapa de análisis de causa nos gustaría que se desarrolle un máximo de 4 días. Entonces nos gustaría que lleguen notificaciones diarias al responsable, pues de esa manera se configura. Y si llegase a la fecha límite, podemos hacer que se active la notificación también al inmediato superior o superiores, ¿no? Y siempre estas notificaciones de recordatorio van a llegar al correo mediante un mensaje personalizado, tipo plantilla, amigable. Entonces aquí, por ejemplo, me llega una notificación de mejora continua. En este caso yo como analista de aseguramiento de la calidad, me indica que tengo la tarea de revisión para este número de registro, y aquí me muestra un poco de la información que ya se ha ido registrando, ¿no? Y a mí me toca la etapa de revisión. Cuando yo quiero ejecutar esta tarea, y esta notificación lo vamos a ver en los diversos módulos de ISO Tools, pues por aquí disponemos de un botón. La idea es que sea bastante sencillo, en que yo pueda encontrar esa tarea, le doy un clic y me lleva a esa tarea en específico. Es así como se va trabajando. Luego, al inicio les mencionaba que hay una etapa de registro. Pues la plataforma nos va a dar varias opciones. La primera, dándole clic al botón de nuevo, ¿no? Ahí nos aparecerán los campos personalizados para el registro. La segunda es a través de un aplicativo móvil, el cual pueden descargarlo desde App Store o Play Store. Ingresamos con nuestro usuario y aquí nos aparecerá, bueno, el logo de su organización, podemos tener un apartado para conocer las actividades vencidas, próximas a vencer, llamado agenda de actividades, y por aquí los diversos formularios que podemos tener activo. Uno de ellos puede ser un registro de solicitud de cambio, por ejemplo, o gestión de cambio. Otro puede ser de mejora continua. La idea es darle un clic y que me empiece a solicitar información tal cual estuviese yo en la versión de escritorio, ¿no? En la versión web. De tal manera que desde el celular puedo empezar a reportar la información que corresponda. Empiezo a registrar la información, en este caso una oportunidad de mejora, está de repente vinculado a la ISO 45000. Todos estos campos son configurables. Empiezo a completar la información, poder tomar fotos desde el celular o de la galería de imágenes. Una vez ello, habiendo completado los campos obligatorios, le damos clic en enviar y notifica al siguiente responsable. También la plataforma nos da otras dos opciones, siempre con la idea de darles herramientas a los usuarios de que puedan tener la posibilidad de registrar, reportar lo que requieran. Y en este caso, cuando estamos desde el administrador en el módulo de mejora continua, vamos a activar estas dos opciones que les iba contando. Vamos a editar, vamos aquí a configuración, activamos este botón de mostrar URL y nos genera una URL que podemos linkear, por ejemplo, a nuestra página web, de tal manera que yo no necesito ingresar ISO Tools, sino ya sé que en mi página web encuentro el formulario y puedo reportar una mejora continua, una solicitud de cambio, o a través de un código QR, ¿no? Que puedo colocarlo en diversos ambientes de la organización para que yo al escanearlo no tenga la necesidad de recordar mi usuario, simplemente me va a redirigir al formato de mejora continua o gestión de cambio, por ejemplo, ¿no? Esos son otros dos mecanismos interesantes que podemos activar. Y ustedes también, de igual manera, si no lo quieren tener activo, con un clic, vuelven a desactivarlo. A partir de ese registro inicial, vamos a ver cómo la plataforma nos ayuda con la gestión. Aquí hay algunos ejemplos de registros que ya se han realizado. Si le damos clic a uno de ellos, la plataforma, al tener su enfoque basado en procesos, vamos a ver aquí dos ventanas. Hacia el lado izquierdo, justamente las etapas que veíamos en ese flujograma, y en color verde las etapas que ya se han ido concretando, en color plomo la que está pendiente, y en cada una de ellas la información que debemos ir completando, la posibilidad que el sistema siempre nos permita configurar mensajes personalizados con información que se debe trasladar al siguiente responsable, y es así como vamos a completar en cada una de las etapas los campos básicos que nos permitan transitar, ¿no? Entonces aquí vamos viendo cómo el sistema nos va a permitir personalizar nuestro proceso hacia la solución y que este proceso lo tengamos estandarizado.
Aquí ya se van creando planes de acción, ¿no? Actividades con responsables, con fechas planificadas y nuevamente nos vayan saltando los avisos. Si queremos ver el ejemplo, caso gestión de cambio, por aquí también voy a ir a... Vamos a ver de igual manera, así como vimos un paralelo entre cómo se puede dar la mejora continua en una organización y cómo vimos cómo se daba en otra, lo mismo con gestión de cambio. Dependiendo de la metodología que estemos utilizando, nuevamente, estamos aquí en la aplicación, una vista resumen personalizable, ahí vemos viendo algunas funcionalidades más de análisis que nos da la solución, y si vamos al diagrama, cómo en una organización se puede dar este proceso de evaluación de gestión de cambio. Puede ser que un colaborador directamente y de forma integral evalúe la solicitud y que finalmente dé como resultado la aprobación o no. Y si vamos a otra organización donde de repente pues, el trabajo corresponde a otras instancias hacer la evaluación del cambio, vemos aquí un diagrama un poco más complejo, ¿no? Donde un colaborador hace el registro de solicitud de cambio, pasará primero una viabilidad técnica, habrá algunas iteraciones, si es que finalmente se da por cerrado porque no es viable, o si al ser viable ya pasa a una evaluación económica. Nuevamente las iteraciones del caso y pasará finalmente a la evaluación por parte del equipo, un responsable de HC. Este responsable de HC dará su visto bueno para la aprobación del cambio y la implementación correspondiente de los planes aquí en la siguiente etapa. Una vez que los planes ya han sido ejecutados, se da por cerrado. Si lo queremos ver de cara al ejemplo, vamos a ir a un registro. Nuevamente vamos a ver esas dos ventanas hacia el lado izquierdo y derecho, donde ya la plataforma se encargará de ir mencionando a cada colaborador responsable. Ahí vemos que hay un responsable en cada una de las etapas, la información que debemos ir completando en cada una de las instancias, ¿no? Como observarán por aquí. Debemos ir completando la información correspondiente y los planes o actividades de implementación del cambio propuesto. Es así como se desarrollan los procesos en ISO Tools y finalmente un poco para que vean cómo se despliega también la solución, algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, el aspecto de lecciones aprendidas, que lo vimos en uno de los módulos. Vamos al caso de incidente, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo dentro de una de las etapas, lo mismo podría ser en mejora continua, vamos a ver que en una de las etapas llamadas lecciones aprendidas vemos un símbolo, como una hoja. Esto quiere decir que dentro de ISO Tools, una de las fases puede ser un nuevo proceso. Y lo que nos va a permitir es centralizar desde diversos procesos que no estamos automatizando, caso gestión de cambio, caso mejora continua, caso incidentes, actos y condiciones, entre otros, que tener un módulo que nos permita centralizar todas las lecciones aprendidas de la organización. Entonces, cuando lleguemos a esta fase, toda esa información va a ir a esta aplicación. Entonces, aquí voy a tener un repositorio de conocimiento que puede ser difundido, de acceso por los colaboradores, de tal manera que cuando acceda a este registro, me encontraré aquí con este análisis que se ha realizado, ¿no? ¿Cuál es esa lección aprendida? ¿Bajo qué contexto? Y toda la información que me permita finalmente entender y que finalmente sea esa base de conocimiento en provecho de la organización. Y esto es un ejemplo también de cómo ISOTOOL puede contribuir a ello, ¿no? Y bueno, finalmente de toda esta gestión vamos a requerir analizarlo. Para ello, ISOTools tiene varias herramientas, ya sea, por ejemplo, indicadores, reportes, ambos casos pueden ser automáticos, que nos generen información que se vaya consolidando en base a la operatividad de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, cuántos registros de mejora continua se van realizando, de repente de cumplimiento de actividades. Me gustaría que me saque indicadores automáticos de ese tipo, reportes que no solamente los pueda generar en la plataforma, sino que automáticamente se vayan enviando a diversos colaboradores. Entonces ya no tengo que, a través de un solo clic, ya la plataforma queda configurada y periódicamente me puede brindar reportes a diversos responsables, ¿no? Y luego está la tercera opción, que es la que le iba a mostrar, el caso del BI. Y aquí en el BI lo que podemos hacer es trasladar las diversas variables. Si ustedes ya antes han interactuado con Power BI, con Tableau, en este caso nosotros lo trabajamos a través de ClickSense, vemos que las diversas variables de mejora continua las tenemos disponibles por aquí.
el sistema de gestión, si el registro está pendiente o no, un contador, en qué mes del año fue generado, cuál fue su origen, qué tipo de acción se realizó, en qué fase del proceso se encuentra. Entonces, imaginemos que queremos analizar las que se encuentran pendientes. Vamos a darle clic en pendientes, las que van de la mano con los objetivos. Entonces, vemos cómo se van actualizando automáticamente las gráficas, ¿no? De estos 65 hallazgos iniciales, bajo estas dos premisas de pendientes y por objetivos, nos quedamos con 5, los cuales podemos ver que 3 están en análisis de causa, 1 en plan de acción y 1 en revisión. Si vamos a la siguiente vista, podemos ver que estos 5 hallazgos tienen 7 acciones pendientes vinculados a estos líderes de proceso. Si quitamos alguno de los filtros, vamos a ver cómo se actualiza la información. Entonces es una herramienta bastante dinámica de cara al análisis de información, porque al instante podemos seleccionar un escenario de consulta y que nos permita tomar decisiones y las correctivas del caso. Entonces este módulo es también súper interesante. Y finalmente, bueno, hoy abordamos los temas de mejora continua, gestión de cambio, pero también al final Carlos nos mencionaba acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y como el ISO Tools es una herramienta integral, no solamente está abocado a los sistemas de gestión, sino también a los temas estratégicos y de sostenibilidad, dentro de ISO Tools podemos tener también nuestra gestión de sostenibilidad, con objetivos que se vayan vinculando a indicadores, a iniciativas, y que nos permitan darle ese control y dinamismo de cara a su evaluación y cumplimiento. Entonces, seguramente esto lo vamos a poder abordar con mayor detalle en otra presentación, pero me gustaría que tengan esa referencia, que la plataforma también puede cubrir este aspecto de gestión, si es que ya lo tienen pensado o lo están desarrollando en su organización.